Continuamos con La Noche. La preocupación por la rápida propagación del virus del ébola no es solo en África, la preocupación es mundial. La ONG Médicos Sin Fronteras advirtió que el brote estaba fuera de control y que podía empeorar ante la falta de una estrategia a escala mundial para enfrentar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud presentó un plan dotado con $100 millones para combatir la crisis sanitaria y evitar que se propague a otros continentes. Las autoridades sanitarias de varios países del mundo prenden sus alarmas ante la amenaza que representa el virus del ébola. Un enemigo mortal e invisible que nació en África Occidental y que podría traspasar no solo fronteras sino también continentes. Por ello, este viernes la Unión Africana, organización que agrupa a los principales gobernadores de África, urgió a coordinar una acción mundial para detener la propagación del ébola. Los principales acuerdos se refieren a las medidas que debemos adoptar para hacer frente al ébola. Primero está el desafío de la comprensión de la gente de la situación de la epidemia, que la población, todo el mundo tiene que entender que existe este brote, que los riesgos están ahí, los riesgos no solo en el interior del país, también fuera de ellos. La emergencia generó además que la Organización Mundial de la Salud reconociera que los gobiernos de los países afectados pueden verse obligados a imponer restricciones a la circulación de personas. Para hacerle frente a la crisis sanitaria, el organismo presentó un plan dotado con $100 millones para combatir la enfermedad. La preocupación de la OMS hizo eco en el continente americano. Desde Estados Unidos, las autoridades subieron al nivel más alto su alerta sobre viajes a Guinea, Liberia y Sierra Leona, tras el oscuro panorama que representa el brote del ébola. En las últimas horas trascendió que 2 ciudadanos estadounidenses fueron infectados con el mortal virus del ébola mientras trabajaban en África Occidental. Los pacientes serán trasladados en avión a Estados Unidos para ser tratados en un pabellón de alta seguridad en la ciudad de Atlanta. El Departamento de Estado, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que han conducido para el gobierno de Estados Unidos la situación del ébola, están trabajando para facilitar el acceso a los servicios de aviación de las evacuaciones médicas para los ciudadanos estadounidenses afectados directamente por el brote de ébola en el occidente de África. Por su parte, la Unión Europea informó este viernes que el riesgo de que el ébola llegue al continente europeo es muy bajo. No obstante, gobiernos como el de Francia ya lanzó fuertes alertas a sus ciudadanos para que eviten viajar a África Occidental. En Miami, Florida, saludamos a esta hora a José Antonio Soto. Él es médico cubano especializado en enfermedades del trópico. Estuvo durante varios meses en África y también ha cursado estudios en la Universidad de Harvard. Ha publicado más de 30 artículos que cubren diversos aspectos científicos y temas de educación para la salud en Cuba, Estados Unidos y México. Bienvenido, médico, al programa La Noche. Muy buenas noches, La Noche, y muy buenas noches, Colombia. ¿Esta enfermedad, el ébola, podría llegar al continente americano o se está exagerando lo que está ocurriendo en el África Occidental? Creo que no hay exageración ninguna y la pregunta es muy válida porque realmente estamos recibiendo información del Departamento de Salud del Estado de la Florida, dirigido desde el centro de Atlanta, del Centro de Control de Enfermedades, sobre cómo cuáles son las características clínicas de la enfermedad, cómo se presentaría un paciente con ébola y cuáles son las medidas y los teléfonos a donde hay que llamar para consultar con los especialistas, los examinadores médicos del estado en caso de que se presente la enfermedad en el estado de la Florida. Ni siquiera los médicos como usted, que están actualmente en el África tratando esta enfermedad, ahí veíamos el caso del virólogo Umar Khan, que lideraba la lucha contra el brote en Sierra Leona y falleció contagiado, y 2 voluntarios norteamericanos pueden salvarse del contagio. ¿Cómo prevenir entonces que se pueda propagar esta enfermedad? Realmente el esfuerzo que están haciendo los médicos
diferentes organizaciones humanitarias, Médicos Sin Fronteras, etcétera, que viajan a África, es loable. Personalmente trabajé en África, todos sabemos cuando estamos ahí a lo que nos estamos exponiendo. Hay muchas enfermedades que no son conocidas, que no tienen ni siquiera un nombre y que se están viendo propagándose entre los africanos. Sin embargo, existen medidas preventivas. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha emitido boletines, diferentes brochures o plegables, información en francés, porque recordemos que está afectado Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona y Liberia, es decir, diferentes países con diferentes hablas. Pero lo más importante es que se hable con los curanderos, con los healers, con los chamanes, con las personas que están en contacto día a día con los ciudadanos de África y que le pueden dar una información válida en su idioma a sus coterráneos sobre cómo prevenir las enfermedades. Esta tarea de educación es clave para prevenir la expansión y controlar los daños que está produciendo la enfermedad. Ahora, doctor, los seres humanos somos el huésped perfecto para esta enfermedad y para la propagación, pero los seres humanos están en tránsito por todo el mundo. ¿Qué tan fácil es que puedan cruzar fronteras los contagiados? Fronteras terrestres, como ya vimos el caso de la primera persona que llegó hasta Nigeria, y fronteras aéreas también para cruzar continentes. Las fronteras en África son más virtuales que reales. Realmente no se sabe dónde termina un país y empieza otro con mucha frecuencia. Ese concepto de una aduana, de un muro, en África es raro realmente encontrar eso y está limitado a determinados centros. La mayor parte de África no tiene fronteras reales. Por lo tanto, es muy fácil la emigración no solamente de seres humanos, sino por supuesto de animales, gorilas, e incluso el más sospechoso de los reservorios, que es como se llama el término médico que se usa para describir dónde vive el virus, el reservorio del virus, el murciélago, es una de las probables causas que puede no solamente contaminar otros animales, sino que puede contaminar frutas, hortalizas, vegetales, que son consumidos por animales que consume el hombre o directamente por los seres humanos. Realmente el riesgo es muy fácil, la enfermedad es muy contagiosa y muchas personas pueden adquirirla tan fácil como se adquiere, por ejemplo, un catarro común, un virus de la vía respiratoria, y puede diseminarse en el mundo en materia de días. No estoy exagerando, el periodo de incubación es de 48 horas a 21 días y en ese tiempo se recorre infectado, sin síntomas, una gran cantidad de países. Doctora Fernanda Méndez, en Buenos Aires, de Médicos Sin Fronteras, quiero preguntarle si las personas en Guinea están informadas de manera adecuada sobre la gravedad de este virus, del ébola. Sí, están informadas, hay mensajes muy claros de cómo se transmite la enfermedad. Puedo hablar por el mensaje que Médicos Sin Fronteras transmite. Tratamos en todo momento de remarcar el contagio. Es una enfermedad muy grave, eso lo sabemos y las comunidades lo saben porque han perdido muchos integrantes de la familia como contagiados de ébola. Así que nos enfocamos en el contagio y en evitar el contacto con pacientes con ébola o con personas que hayan fallecido con síntomas de ébola. Sí, las comunidades están informadas, hay mensajes radiales, programas de televisión que hablan sobre el ébola, hay equipos de Médicos Sin Fronteras que recorren las comunidades y que informan sobre la enfermedad, las formas de transmisión de la enfermedad y que abren la puerta a que los pacientes o que las familias vengan a los centros de tratamiento de ébola de Médicos Sin Fronteras para recibir el tratamiento a los signos y a los síntomas de la enfermedad. Médico José Antonio Soto, ¿las unidades sanitarias de los aeropuertos están preparadas para hacer el debido control de las personas que puedan llegar contagiadas a las terminales aéreas? Los profesionales de la salud y las autoridades de aduanas están informadas de la epidemia actual que existe en los 3 países mencionados. Sin embargo, recordemos que hay un periodo en que la persona puede portar el virus, llevarlo en sí, estar infectado con la enfermedad y todavía no tener síntomas típicos. ¿Qué síntomas son estos? Dolores musculares, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, hasta que aparece un rash de sangramiento que sí puede ser la gran alarma. Sin embargo, pueden pasar días antes que las personas se den cuenta o busquen atención médica y entonces esto puede crear otros focos de contaminación a otros seres humanos que convivan o trabajen con esta persona infectada.
Doctora Méndez, en los aeropuertos de Guinea, Sierra Leona y Liberia, las autoridades están tomando la temperatura a los viajeros, también ordenan llenar un formulario. ¿Cree usted que esto es suficiente para evitar que el virus se propague fuera de la región? ¿Cómo fue su experiencia personal de regreso a Argentina? A mi experiencia, cuando salí de Guinea-Conakry, en Conakry, en el aeropuerto, se hace lo que usted está comentando, se hace una especie de despistaje de la enfermedad, se toma la temperatura de las personas que han estado en Guinea y se hace un interrogatorio, no es un interrogatorio, es una anamnesis, una serie de preguntas médicas sobre si estas personas, si los que estamos saliendo del país tenemos síntomas compatibles con la enfermedad de ébola, y se nos toma la temperatura, eso es todo. Y a nivel personal, me parece que es normal, me parece que es algo que se debe hacer, debe haber reglamentaciones sanitarias para estos países donde hay brotes de este tipo de enfermedades. Y a la llegada mía a mi país no tuve ningún problema. Es una enfermedad que es importante remarcar, no se contagia cuando los pacientes están asintomáticos, es decir, si alguien ha estado en contacto con pacientes con ébola pero no tienen signos, no tienen síntomas, no tienen fiebre, estas personas no son contagiosas. Así que creo que es importante remarcar esto porque puede crear un pánico generalizado pensar que alguien que ha estado en Guinea o en Sierra Leona o en Liberia porque vuelva a su país, sea Estados Unidos, Argentina o el país que sea, puede transmitir la enfermedad. Eso no es así. Queremos agradecerle mucho, doctora Fernanda Méndez, por compartir su experiencia en Guinea con los televidentes de la noche de NTN 24. Muy buenas noches. Gracias a usted. Muy amable. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso tendremos en nuestro bloque final más análisis de cómo el mundo se prepara para enfrentar el ébola, una enfermedad que en solo 7 meses deja 1.300 contagiados. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.